Bueno, Diana, mi primera pregunta, lo que me gustaría saber es, ¿qué es lo que te llevó a crear este proyecto de adolescencia positiva? ¿Cuál fue tu para qué? Pues, bueno, más que sí, mi para qué fue para que, porque lo necesitaba yo. O sea, yo he sido la típica madre y además soy profesora y he querido como que siempre que todo fuera bien a mi alrededor, que mis hijos fueran grandes estudiantes, eh, que fueran educados, eh, que llegaran muy lejos, que tuvieran todo aquello que yo no tuve. En mis clases yo quería ser la mejor profesora, la que más inglés enseñaba, yo soy profesora de inglés, es decir, quería que todo a mi alrededor fuera perfecto, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú quieres que todo sea perfecto? De repente te das cuenta de que todo no depende de ti, ¿no? Sino que hay más personas alrededor, que tú solamente eres una parte de ese puzzle, eres simplemente una ficha más del puzzle que hay que hacer. Entonces, si no cuentas con las demás fichas, el puzzle no se hace. Cada ficha tiene un color y una forma diferente y tú no puedes empeñarte en que esas fichas encajen como tú quieres que encajen, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este perfeccionismo que yo tenía acabó por pasarme factura emocionalmente hablando porque yo me veía saturada, sentía frustración, eh, no llegaba a los objetivos que yo quería y todo eso pues me iba haciendo que me sintiera cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un punto ya que, digamos, toqué fondo, me di cuenta que no podía seguir por ese camino y que tenía que realizar un cambio. Claro, yo había oído esa psicología antigua de disciplina, autoridad, la que me han enseñado mis padres, ¿no? Mm. Entonces, como muchas de nosotras que pensaremos que, bueno, pues mis padres no lo hicieron tan mal, pues yo voy a hacerlo incluso mejor todavía que ellos, voy a ser más autoritaria que ellos, a imponerme más que ellos y todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa psicología antigua ya no sirve de nada y eso es lo que yo he aprendido en estos últimos años, que la neurociencia nos ha dado nuevas pautas, nos ha enseñado cómo funciona el cerebro de los adolescentes, cómo funcionan nuestras emociones, por qué sentimos como nos sentimos, por qué no tenemos que esconder esas emociones que son más desagradables, sino que tenemos que aceptarlas y a partir de ahí, de ese punto, pues empezar a gestionarlas. Entonces, en estos últimos años yo he empezado a sentirme más yo, como yo siempre he querido Mm. ser y como al final soy. Soy lo que soy, no puedo pretender ni ser ni la mejor profesora, ni la más autoritaria, ni la mejor madre del mundo, ni la que mejor educa a sus hijos, porque no existe. Creo que la mejor forma de hacerlo es simplemente ser quien soy y dejar que mis hijos y mis alumnos sean quienes ellos son. Entonces, a raíz de ahí, al tener esta iluminación mental, ¿no? Pues decidí compartir todo lo que yo había aprendido en estos últimos años con otras madres, porque claro, yo hablaba con amigas y veía que ellas iban por el mismo camino que iba yo, ¿no? O con otras profesoras que estaban siguiendo el mismo camino que hemos seguido la mayoría. Y yo decía, pues ahora que yo ya sé la verdad, tengo que compartirla con el resto del mundo y entonces intento, sobre todo porque trabajo con adolescentes, les escucho, les entiendo, les hablo, me hablan y veo que ellos tienen sentimientos, sienten presión, están tensos, nadie les comprende. Entonces, adolescencia positiva es un poco un lazo para defender y para apoyar y para dejar que podamos escuchar a los adolescentes y dejarles ser quienes han venido a ser en este mundo, ¿no? Entonces, pues de ahí nació todo el proyecto de Adolescencia Positiva. Qué bonito, Diana. La verdad es que te escucho, ¿no? Y me veo muy reflejada en ti, porque yo vengo de una historia similar, no soy docente, pero también, bueno, quería ser esa madre perfeccionista, ¿no? Tenía esa educación también antigua y demás.
Y la vida también me ha llevado a, pues eso, ¿no? A tener un proceso de desarrollo personal para primero conocerme y ser quien verdaderamente quiero ser, y luego ya pues poder de esa manera tratar mejor a mis hijos, ¿no? Es como que llegas a un punto en el que ya no puedes ir más allá y necesitas como formarte como desaprendido y empezar de nuevo. Y una vez que tú te comprendes, ¿no? Ya empiezas a comprender mejor a tus hijos, bueno, y al resto de personas en general. Entonces, cuando hablabas de emociones, es verdad que muchas veces, bueno, las madres y padres conscientes, como ya sabemos, pues como que echamos esas emociones en ellos, ¿no? Me tienes harta, me tienes frita, me enfadas, ¿no? Todas esas emociones, en lugar de, pues, explicarle estoy enfadada, ¿no? Pues estoy nerviosa. Entonces, esa manera como de volcar esas emociones en ellos, ¿no? Es como no responsabilizarse de uno mismo, ¿no? Sino culpar al niño para no ser responsable de esas emociones que está sintiendo, o directamente no saber que las está sintiendo. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque sí te he escuchado también en tu Instagram hablar de todo esto. Claro, el problema aquí es que incluso el lenguaje que utilizamos es un lenguaje inconsciente, es decir, no somos ni la mitad de la mitad de la mitad de lo conscientes que deberíamos de ser con lo que estamos diciendo. Cuando yo digo a mis hijos, es que me estáis enfadando, realmente no sé ni siquiera lo que estoy diciendo, es decir, efectivamente estoy echando balones fuera y no estoy siendo consciente del daño que estoy provocando en ese momento en ellos y de la responsabilidad que les estoy creando de que son los responsables o los causantes de mi estado de ánimo, cuando realmente tu estado de ánimo eres tú la que decides quién provoca que te enfades o que no te enfade, ¿no? Todos tenemos la capacidad de decidir quién nos enfada y quién no nos enfada. Entonces, si tú en ese momento decides que tus hijos te enfadan, eres tú la que has decidido que, que, Enfadar. que te enfadas, ¿no? Entonces, realmente en el lenguaje decimos estas cosas porque es lo que hemos escuchado de nuestras madres también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído a las madres decir, es que me tienes harta, es que siempre me enfadas, me haces sentir frustrada? Es decir, es un lenguaje que utilizamos ya con el piloto automático puesto siempre, sin saber ni siquiera lo que estamos diciendo, ni no somos conscientes de lo que estamos diciendo, pero no solo con nuestros hijos, sino ya a nivel social, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los amigos, con los padres, las madres, todos no somos conscientes del lenguaje que utilizamos. Y esto no es sencillo de cambiar, no es fácil. Yo hoy por hoy, después de llevar ya varios años trabajando esto, todavía cometo errores en el lenguaje que utilizo. Pero sí que es verdad que cada vez soy consciente antes, ¿no? Entonces, algunas de estas expresiones ya soy capaz de evitarlas, otras me doy cuenta cuando ya las he soltado, pero soy capaz de recular y decir, bueno, no, perdón, me he equivocado, quería decir esto otro, ¿no? Lo importante es, sobre todo, pues eso, que empecemos a darnos cuenta, que lo vayamos trabajando. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Tú de un día para otro ya no echas músculo, necesitas trabajar un poquito. Entonces, es cuestión de todos los días tener la alerta encendida, la alarma puesta. Luego también, Diana, hay otras frases tipo, te lo dije, si me llegas a hacer caso, ¿no? Es que, mira, que te lo he advertido 1000 veces, tal, ¿no? Esas que son también muy comunes, vamos, por lo menos de nuestros padres hacia nosotros, y que nosotros las acabamos repitiendo. Entonces, claro, eso también es estar más en el ego, ¿no? De decir, al final yo llevaba razón, que en acompañar a ese niño en ese error que ha cometido, ¿no? Claro, fíjate, hemos vivido en una familia jerárquica donde el que mandaba era el padre o la madre, ¿no? Y nos hemos sentido siempre por debajo de ellos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nos vemos que los roles han cambiado,
tenemos la necesidad inconsciente de ser ahora nosotros, por nuestro ego, quienes enseñamos, advertimos, avisamos. Y tenemos esa absurda necesidad de sentirnos superiores porque en un momento dado no lo fuimos. Tenemos esa necesidad de sentirnos superiores ante nuestros hijos, nuestros alumnos. Aprovechamos esa diferencia de edad para decir, ¿ves? Si es que yo esto lo sabía. Realmente analicemos por qué tenemos esa necesidad de demostrar a alguien que es más pequeño que nosotros que sabemos mucho. ¿Por qué tenemos esa necesidad tan acuciante de decir, es que esto yo lo sabía? Sin embargo, con un compañero de trabajo a él no se lo dices. O sea, tenemos una necesidad de sentirnos superiores ante alguien que consideramos inferior y ya vamos mal, porque siempre, si lo que pretendemos es educar en la jerarquía y ser nosotros los que están arriba en la cúspide de la pirámide familiar, pues vamos mal, cuando en realidad una familia debería de ser circular, ¿no? Que todos opinemos, que todas las opiniones sean tenidas en cuenta, que todos formemos parte de las decisiones que tomamos. Esa era otra de mis preguntas, Diana, porque tú hablas mucho de esas familias circulares, ¿no? Y no de esas familias jerárquicas, que son las que más vemos. Entonces, explícanos la diferencia entre ser un líder y ser un jefe o un mandatario, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos en las familias. Bueno, pues es tan sencillo. Además, si está Carmina por aquí, que Carmina esto me lo enseñó una vez, que todas las madres y los padres deberíamos de llevar la L de líder, ¿no? Y es decir, aquello que pensamos con la cabeza, pero desde el corazón, ¿no? Entonces, un líder realmente piensa con la cabeza, pero se guía siempre por el corazón. Un dictador solo se guía por la cabeza y por el ego, ¿no? Claro. Ostras, qué bonito. Claro, es que es así. O sea, vamos a ver, ¿por qué los nazis fueron tan fuertes en su momento? Pues porque se guiaban sobre todo por esa dictadura, pues porque se guiaban solo por cerebralmente hablando y cognitivamente hablando, eran personas muy inteligentes y muy superiores en ese sentido, ¿no? Pero les faltaba otra parte. Les faltaba también emociones, corazón, eran muy fríos, solo trabajaban con la mente, no trabajaban con el corazón, ¿no? Y eso fue lo que les hizo al final perder la guerra, ¿no? El no haberse trabajado el corazón. Y esto nos puede pasar también a las madres y a los padres, el educar solo desde el raciocinio, la cabeza, la mente, lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido. Si no lo hacemos también poniendo parte de nuestro corazón y de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, pues al final acabaremos perdiendo la batalla. A mí muchas veces hay madres que me dicen, es que yo no quiero ceder ante mi hijo porque entonces se me va a subir a la chepa. Vamos a ver, no hay nada de malo en que tu hijo vea que tú eres un ser humano que se equivoca también. Le estás enseñando la realidad. ¿Por qué tenemos que demostrar a nuestros hijos que somos seres superiores? Hoy por hoy, incluso las de mi generación, todavía llegamos a pensar que nuestros padres son seres superiores y que nunca se equivocan. Y no es así. Nuestros padres se han equivocado. No lo admiten, les cuesta mucho admitirlo. Pero ¿cuántas de nosotras nos haría falta una disculpa o un lo siento o un perdóname de nuestros padres? ¿Cuántas de vosotras lo habéis recibido de vuestros padres? Y si lo pensáis, qué bonito sería recibirlo. Porque además, cuando tú te disculpas, cuando tú pides perdón, cuando tú reconoces que te has equivocado, la otra persona no se aprovecha de eso. La otra persona, todo lo contrario, te acompaña, te quiere consolar. Entonces, no pensemos que nuestros hijos se van a aprovechar de eso, porque además nuestros hijos no son seres malignos, ni mucho menos, son seres inocentes
que han nacido con esa inocencia desde pequeñitos y que nosotros nos hemos encargado de ir transformándosela en esa malicia y en ese control que ahora tenemos los adultos, ¿no? O que queremos ejercer los adultos. Además, Diana, también pienso que en el momento que tú te estás rebajando, ¿no?, ante el niño y diciéndole o pidiéndole perdón por algo que sabes que te has equivocado, le estás enseñando también a él a que en una circunstancia que a él le pase pueda sentirse libre de pedir también perdón y no tenga ese miedo, ¿no? De decir, uy, pues me voy a sentir inferior o esto nadie me lo ha hecho nunca, yo cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo creo Claro, que también es una enseñanza. Fíjate en lo que tú acabas de decir, en rebajarse. Es que Claro, pedir perdón no es rebajarse. pero es lo que piensa la mayoría de la gente, sí. Pero pedir perdón es un acto de valentía. Total. ¿Cuántas personas se atreven, tienen la osadía de pedir perdón cuando se equivocan? Es un gesto de valentía y tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad que tenemos de que pedir perdón es rebajarse. Todo lo contrario. O sea, a mí, una persona, si a mí alguien me viene y me pide perdón por algo que ha hecho, yo admiro a esa persona. Total. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ya el discurso este de ese tema. De que... Vaya, yo lo hago con mi hijo de hace mucho tiempo y no... es que me encanta hacerlo, de hecho, para que ellos lo vean y que vean que es algo natural, ¿no? Como muchas cosas en la vida que no consideramos de forma natural. Es que tú a un chaval le pides perdón, a tu hijo o a tu hija le pides perdón y lo siguiente que va a hacer va a ser darte un abrazo. Claro, claro. Un abrazo. Solo de ver que su madre le está pidiendo perdón, el niño automáticamente se te va a echar a los brazos y te va a dar un abrazo. Totalmente. Es así, es así. Bueno, vamos con otra preguntita. Hay otra cosita de la que hablas que me encanta, que es que dices que podemos ser árboles, flores o juncos. Explícanos sobre esto. Claro, todo esto viene un poco como consecuencia de cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Con el tema de la resiliencia y el enseñar a nuestros hijos a ser resilientes, ¿no? Mira, pues ahora que estamos con el final de los exámenes del primer trimestre, que me están llegando cosas por todos lados, están las madres que trinan. Bueno, vamos a ver, yo salgo mucho a pasear, me encanta salir a respirar el aire porque además es mi momento de meditación y de reflexión, ¿no? Y hubo un día que paseando, pues estuve observando, pues eso, los árboles, las flores, los juncos, y ese día hacía muchísimo viento. Y observaba y llegué a la conclusión de que nuestra actitud ante las dificultades de la vida son un poco como las plantas, ¿no? Entonces yo contaba la anécdota de que si tú eres o actúas como un árbol ante una tempestad, pues un árbol acaba quebrándose, ¿no? Es decir, esa dureza, ese querer aguantar, ese soportar, ese yo soy rígido, yo soy fuerte, y yo de aquí no me apeo, nos acaba por quebrar. Las dificultades, los problemas, las frustraciones, nos quiebra por dentro, ¿no? En el caso de las flores, pues esas madres, mujeres, padres, profesoras que son muy, muy sensibles, extremadamente sensibles y delicadas, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que acaban perdiendo sus pétalos, ¿no? Las flores acaban perdiendo la belleza ante una tormenta, ¿no? Y sin embargo el junco es un tipo de planta que por mucho viento, nieve, aire huracanado, lluvia, granizo, pase lo que pase, el junco se doblega ante esa tormenta, incluso llega a tocar el suelo. Es flexible. Es muy flexible, baila al son del viento, pero cuando la tormenta pasa, el junco vuelve a
a lucir, ¿no? Vuelve a su estado natural, que es estar recto. Entonces, pues hacía esta comparativa un poco para que pensásemos si nosotros realmente ante las dificultades nos comportamos como un árbol, como una flor o como un junco, ¿no? Si somos capaces de adaptarnos a las dificultades, de sobrellevarlas, soportarlas y al final, pues, volver a nuestra naturaleza, ¿no? A lo que realmente somos. Sí, me encanta la comparación. Así que nada, padres y madres conscientes tenemos que ser juncos nosotros primero y enseñárselos a ellos. Es importante. Luego también te quería preguntar que cómo podemos enseñarles a vivir. A vivir a nuestros hijos. No lo Sí, necesitan. tenemos que aprender a vivir nosotras primero. Somos nosotras, claro, claro. Ellos no necesitan que se les enseñe a vivir, somos nosotras. Son ellos los que nos enseñan a nosotras a vivir. Porque muchas veces estamos tan ciegas con las obligaciones, con el tiempo, el dichoso tiempo, las prisas, el qué va a pasar mañana, el qué tengo que hacer pasado mañana, si no hago esto el año que viene voy a perder mi trabajo, en fin, nosotras no vivimos. Ellos son el mejor ejemplo de la vivencia que hay. Ellos están en el aquí y en el ahora, ellos viven su presente, ellos no están pendientes de qué va a pasar el año que viene, ni la semana que viene, ni de lo que pasó hace un mes. Ellos no tienen el concepto ese del tiempo que tenemos nosotras, que nunca estamos en el presente. Nuestra cabeza, nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro, nunca está en el aquí y en el ahora. Entonces, son ellos los que nos están enseñando a nosotras a vivir. Mira, yo había una cosa que me ponía muy, muy nerviosa de mi hija y es que se lo tomaba todo con mucha tranquilidad, iba muy despacio, comía despacio, se ponía los zapatos despacio, nunca tenía prisa, nunca tenía prisa. Y yo aquello me enerviaba. Me enerviaba porque yo quería salir corriendo, porque yo soy una persona puntual y yo tengo que llegar y yo tengo unas obligaciones y tengo que estar lista y tengo que... Hasta que me di cuenta de que la que realmente estaba disfrutando todo el proceso de los zapatos, de comer, de salir, la que realmente disfrutaba ese proceso era ella y no yo. Porque justo esa pregunta me la ha hecho una madre consciente. Marilu, si estás aquí, esta respuesta ya es para ti. Y es verdad, es que tienes razón. Al final, bueno, ellos también son nuestro reflejo y nos están pues sacando esas cositas que también tenemos que trabajar nosotras, ¿no? Y quizás es que tú te tienes que tomar la vida con más lentitud en este caso, ¿no? Y es muy bonito cuando te das cuenta de esos reflejos, ¿no? A diario. Y dices, ay, mira, pues realmente no me tengo que enfadar, sino que soy yo que tengo que cambiar tal cosa o tal otra. Claro, en el fondo lo que nos enfada es que nosotras no nos podemos permitir ir al ritmo que van ellos. Y es una pena de verdad que vayamos aceleradas por la vida. No nos permitimos estar como ellos. Había otra chica que estaba preguntando que sí, que a vivir sí, pero que le diéramos herramientas. Y otra de las preguntas que tenía era que cómo ayudamos a nuestro hijo en su desarrollo personal. Pues lo primero es sirviendo como ejemplo. Si nosotras no somos ejemplo del desarrollo personal, obviamente, ¿en qué se van a inspirar ellos? Si nosotras andamos como locas, como pollos sin cabeza por la casa todo el día, ¿qué crecimiento personal le vamos a pedir a nuestros hijos si nosotras no lo hacemos? Y esto es una de las cosas que yo trabajo mucho con las madres en el círculo de la armonía materna, ¿no? Yo siempre digo que no se puede pretender cambiar a nuestros hijos sin primero transformarnos nosotras. Si nosotras no crecemos, no nos transformamos, no empezamos a ser conscientes de nuestros fallos, es muy complicado que ellos nos acaben imitando. Nuestros hijos no hacen lo que les decimos, nuestros hijos hacen lo que ven en nosotras. Entonces, para transmitir ese desarrollo personal, lo primero que tenemos que hacer es ser nosotras un ejemplo de desarrollo personal, de que ellos vean que nosotras estamos trabajando eso, que cometemos errores y pedimos disculpas, como acabamos de hablar, que trabajamos todos los días por ser mejor persona, que estudiamos,
Porque es que parece que los únicos que tienen que estudiar son los adolescentes. Perdona, ¿y nosotras qué pasa? ¿Que ya hemos terminado la época de estudios y ya no tenemos que aprender nada más? No, no. Nosotras también tenemos que dar ejemplo de que nosotras todos los días leemos un libro, nos informamos, escuchamos podcasts, estamos avanzando cada día, ¿vale? Yo ya tengo mi carrera universitaria, pero aparte de eso, yo quiero seguir aprendiendo y avanzando y creciendo como persona. Entonces, la única forma que hay de transmitir eso a nuestros hijos es que ellos lo vean en nosotras. Totalmente de acuerdo. Además, yo me he dado cuenta con mi propia experiencia, vamos, que es que no hay otro camino, es ese. Y también había muchas madres que me preguntaban sobre la disciplina, que cómo podían inculcar la disciplina y tal. Estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos que ser nosotros primero disciplinados. Claro, es que totalmente, es que esto al final somos su espejo, es decir, si nosotras somos madres que decimos, no, es que yo tengo que cuidar mi dieta, pero no cuido la dieta, o es que todos los días voy a salir a hacer un poco de ejercicio, pero ay, hoy no, hoy me quedo aquí viendo la tele porque estoy cansada, o mira, hoy me he propuesto que voy a hacer, y no lo hacemos. Ya. Nosotras somos disciplinadas, ¿somos solo disciplinadas con la limpieza de la casa o somos también disciplinadas con otras cosas? ¿No? Porque a mí me hace mucha gracia que hay madres que dicen, no, es que yo mi casa la tengo, vamos, como paño en oro. Ya, pero vamos a ver, la casa es una casa. Pero ¿y tú? Tú, como persona, ¿qué estás haciendo para ser disciplinada? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Te sientas a leer todos los días? ¿Te sientas a estudiar? ¿Te sientas a hacer algo que no te apetece hacer, pero lo haces? Tenemos que ser nosotros disciplinados los primeros. Y después, pues ellos lo pueden ver. Es que no tenemos no podemos tampoco obligar a que un adolescente sea como nosotros. Es que no podemos obligar a nadie a ser como nosotros queremos o esperamos que sean. Y esto es algo que tenemos también que aprender, a aceptar a las personas como son. Si tú eres disciplinada, pero tu mejor amiga no lo es, tú lo aceptas eso. Aceptas a tu amiga tal y como es. Entonces, ¿por qué no aceptas a tu hijo? Totalmente. Sí, sí, sí. Vale, pues gracias, Diana, por esta información. Ahora quería cambiar un poquito de tema y quería que nos contaras por qué esta frase de hijo, confío en ti no es tan buena como pensamos. Bueno, vamos a ver. Como todo esto depende del contexto y la situación en la que se esté dando, ¿no? Hay ocasiones en las que ponemos demasiada responsabilidad sobre ellos y a veces utilizamos el chantaje emocional para conseguir aquello que queremos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si sabemos que diciéndoles yo confío en ti, no me defraudes, pues estamos ahí poniendo una presión brutal sobre el adolescente, ¿no? Porque ningún hijo quiere defraudar a sus padres y esto es algo o a su madre, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando ellos sienten que nos han defraudado, aunque no lo veamos, por dentro se sienten muy mal, se sienten fatal, sienten presión, lloran en silencio o lloran en clase, en el aula, delante del profesor que le escucha. Yo esto lo veo todos los días. O sea, yo todos los días veo alumnos que se me ponen a llorar cuando suspenden un examen porque solamente están preocupados por lo que van a decir sus padres o lo que van a pensar sus padres. No les importa, o sea, ya no estudian para ellos. Yo veo que estudian para sus padres. Y esto es un error. Esto es un error, porque si ellos tienen la noción de que deben estudiar por los padres, realmente no están disfrutando del aprendizaje. Claro. Entonces esa frase de confío en ti, no me defraudes, cuidado cuando la utilizamos, ¿no? Otra cosa es que te llegue tu hija y te diga, pues mamá, es que pues no sé si voy a poder hacer esto y que tú le digas, yo confío en ti. Hagas lo que hagas, me va a parecer bien y yo confío en ti. Ya es otro contexto. Sí, hay un pequeño matiz. Claro, ahí hay un matiz. Sí.
hay un matiz y es diferente. Entonces, no utilicemos esa frase para hacer chantaje emocional, sobre todo. Vale, bueno, y ya que has abierto el tema de, bueno, del sistema educativo, quería saber tu opinión. Tú que ya estás metida en él y, bueno, que eres docente, ¿piensas que el sistema educativo actual es completo? ¿Qué cambiarías? ¿Y cuál sería tu sistema educativo ideal? A ver, quien me conoce sabe que yo el sistema educativo actual no lo apoyo para Mójate, nada. mójate. Lo apoyo, lo siento mucho. De hecho, yo cuando estoy en mis clases, yo hablo mucho con mis alumnos, hablo mucho con ellos y llega un momento en el que les digo, chicos, lo siento, tenemos que hacer esto. Nos obliga la ley a hacer esto, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma más didáctica, más amena posible, pero es que es así. O sea, es que para mí el sistema educativo deja mucho que desear. Obviamente, para mí ahora mismo el sistema educativo que mejor funciona es el del norte de Europa, ¿no? El que los alumnos puedan elegir qué es lo que les apetece hacer, que se les observe más, que se les anime a realizar aquellas actividades o a mejorar esas inteligencias que poseen, porque no todos los adolescentes poseen la misma o destacan en las mismas inteligencias. Entonces, creo que hay que promover el talento de cada uno, es decir, aquello para lo que realmente han nacido, aquello en lo que ellos sienten que para ellos es fácil de realizar, ¿no? Si a mí un chaval me dice, para mí es que hacer figuras de Lego es que se me da genial y no me cuesta ningún trabajo, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que dirigir a ese chaval. O me viene otra y me dice, es que a mí me encanta, yo he aprendido a tocar sola el saxofón. Pues está claro, ¿no? Entonces, dejar un poco más de libertad para que puedan elegir qué es lo que realmente quieren hacer. No todo el mundo tiene que hablar idiomas, ni todo el mundo tiene que saber el algoritmo neperiano de... ¿Me entiendes? O sea, hagamos que el aprendizaje sea algo bonito. Yo creo que la educación de hoy en día es la educación que se recibió en la era industrial, donde todos éramos máquinas que iban y entraban y salían a la misma hora, todos hacían lo mismo y yo creo que si por algo destacamos en el siglo XXI es que hay una diversidad brutal, que cada vez hay más libertad de expresión, la gente cada vez expresa más lo que es, cómo es o lo que siente. Entonces, no podemos pretender que la educación siga siendo la misma que hace 100 años. Es que no tiene sentido. No, para mí no. ¿Y por dónde habría que empezar, Diana, para cambiar esto? Hombre, pues habría... Vamos a ver. Es muy como hemos dicho antes, es muy fácil echar balones fuera, ¿vale? O sea, yo ahora mismo me iría a la gran administración y les contaría unas cuantas cosas, ¿no? Vamos a ver, si en el norte de Europa está funcionando, ¿por qué no copiamos el sistema? Vale. Pero como esto no lo puedo cambiar, voy a centrarme en lo que sí puedo cambiar. Y lo que sí puedo cambiar es lo que yo hago en mi clase, en mi aula, con mis alumnos, ¿no? Entonces, yo puedo darle la vuelta a la tortilla, puedo hacer que mi asignatura, dentro de lo que cabe, sea divertida, sea amena, sea entretenida, que ellos le encuentren el sentido de por qué la están aprendiendo. Luego, ahora mismo podríamos hacer algo que es cambiar nuestra forma de educar en clase, no ser tan estrictos ni intentar ser el profe del año, sino conectar más con ellos, hablar su idioma, entender que nosotros y saber que nosotros también fuimos adolescentes hace unos años. Y pensar en qué es lo que nos hubiera gustado a nosotros en aquel momento que hicieran con nosotros los profesores, ¿no? Hablar con ellos, preguntarles su opinión, es que es uno de los derechos del niño, ¿no? Expresar su opinión. Entonces, aquí dicen, ojalá fuera la profesora de mi hijo. Están las madres alucinando. Pero es verdad, es que yo creo que eso es un poco lo que todos y todas queremos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil de cambiar. Yo también creo que desde la base, en mi caso, como no soy docente, desde la casa, ¿no? Es decir, yo sí que intento potenciar mucho, pues si mi hijo tiene tal capacidad, pues vamos a darle esto. En mi caso es lo que tú has dicho, Lego, matemáticas, lógica, tal.
pues toma, ¿sabes? Si después saca un 5 en francés, pues que me da igual, te quiero decir, como si suspende, porque al final no es de su interés, su carrera o su vida va a ir alineada con eso, ¿no? Que es lo que le apasiona. Y muchas veces también las madres como que nos obsesionamos, ¿no? No, tiene que sacar todo 10 y si no, aunque no le guste, le llevo a clases particulares de inglés, francés o de lo que sea, porque tiene que sacar también una notaza, aunque al niño le gusta pintar y le gusta la ciencia, yo que sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y creo que también es muy, muy importante que desde casa tengamos esa perspectiva. Claro, No sé qué opinas. yo siempre animo a que los padres, por lo menos una vez al trimestre, vayan a hablar con los profesores, ¿vale? Porque cuando tú tienes un padre, cuando tú ves que hay un padre que está preocupado por la educación de su hijo, tú pones mucho más interés y más énfasis en que ese chaval salga adelante, ¿no? Cuando tú ves que llamas a los padres y es que ni te contestan ni te hacen caso, pues ya estás viendo lo que está pasando en casa, con lo cual pues muchas veces hay profesores que miran para otro lado, ¿no? Pero yo sí que aconsejo que desde casa se visite el centro, o bueno, por videoconferencia o como se haga ahora, por lo menos una vez cada trimestre. Y luego también, yo por ejemplo en mi caso, pues mis hijos van a otro instituto diferente al que yo trabajo y también se topan con profesores que no les gusta, pero también desde casa tenemos que, en lugar de echarle toda la culpa al profesor, tenemos que pensar que nuestros hijos el día de mañana, en su trabajo, se van a topar con personas con las que no se van a llevar bien, o con un jefe insoportable, o con un compañero de trabajo que no le ayuda y que le dificulta su labor. Entonces tenemos que animar a nuestros hijos a superar esa prueba y a decirle, Gestionar. ¿te ha tocado un profesor que es muy cañero contigo o que habla fatal o que no te enseña o que... Pues hijo, esto es una prueba para que tú la saques. Y animarle, no ponerle en contra de ese profesor, porque si tú pones a tu hijo en contra del profesor, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor, porque le estás dando alas a tu hijo para que llegue a clase y si ya aprovechaba poco las clases, ahora las va a aprovechar mucho menos porque cuando esté el profesor explicando va a decir, da igual si mis padres me han dicho que este es tonto, es que ni le voy a escuchar. Entonces, y eso es totalmente contraproducente, ¿vale? Entonces, nunca delante de nuestros hijos critiquemos a los profesores por muy mal que nos caigan, ¿vale? Yo soy la primera que hay profesores con mis hijos que no me cuadran ciertas cosas, pero yo, chitón, lo único que hago es ir a hablar con ellos de vez en cuando. Oye, ¿cómo va el niño? Pues mira, pues sí, pues desde casa no te preocupes, que estaré pendiente, que tal, sí, todo perfecto. Pero por lo menos ellos ya ven que tú estás pendiente también, ¿no? Y que por lo menos estás trabajando con tu hijo para que la cosa mejore. Entonces, en lugar de crear más tensión de la que ya hay, vamos a procurar suavizarlo. Que me está viniendo a la cabeza, Diana, esa anécdota que contaste una vez en tus historias, que vamos, fue para quitarse el sombrero. Y es que, bueno, pues tenías un alumno conflictivo en clase y se te ocurrió llamar a la madre para darle un feedback positivo. Y entonces, bueno, ahora lo cuentas tú, pero fue como que la madre se tuvo hasta que sentar porque no se lo creía, ¿no? ¿Qué poder tenéis los docentes, ¿no? Para poder solucionar o no esas situaciones conflictivas que a lo mejor vienen de casa. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando tenemos un hijo un poco movidito, pues solo recibimos llamadas para quejarse de los profesores, ¿no? Los profesores llaman, es que tu hijo ha hecho esto, es que mira lo que ha pasado, que tal, que cual, son todo quejas. Y claro, los padres también pues acaban ya cansados porque ni siquiera ellos saben ya qué hacer con el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un día que llamé a una madre que el niño pues ese día pues había trabajado conmigo, se había portado muy bien y aproveché esa mínima coyuntura para llamar a la madre y darle la enhorabuena porque su hijo se había portado muy bien en clase y yo estaba muy contenta con ella y tenía mucha esperanza en que el crío sacara la asignatura adelante y que estaba segura de que a partir de ahora iba a ir mucho mejor y, en fin. Y la madre, efectivamente, pues en aquel momento, bueno, lo primero que me dijo fue, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho mi hijo? Y yo, no ha hecho nada, no, todo lo contrario, si la llamo para...
ay, espérate que me siente, espérate que me siente. Y la pobre mujer tuvo que sentar porque es que, pero me lo estás diciendo de verdad, pero de verdad me estás llamando. Y la pobre mujer llorando a lágrima viva, diciéndome que era la primera vez que un profesor o que una profesora le había llamado para decirle algo bueno de su hijo. Yo Entonces, después, Diana, me imaginé, digo, esa madre le ha tenido que dar un abrazo a su hijo que seguramente hacía tiempo que no le daba. Eso fue como la imagen, ¿no?, que tuve. Y digo, sí, qué sí, bonito que con una sola llamada haya provocado pues, otra situación diferente, ¿no?, en esa casa. Y la claro. verdad que es que hasta me conmovió, sí. Sí, de Necesitamos hecho, más profesores como tú, el niño Diana. al día siguiente me decía, pero si mi madre se mareó y todo, ¿cuándo la llamaste? La pobre mujer. Lo que Bueno, pasa es que Diana, fíjate, no al final, han tenido por otra causa de otra asignatura, pues al final lo han tenido que expulsar por otras cosas, pero ay, mira, vaya, yo me he propuesto que al chaval lo saco yo para adelante y por mis como que te llamas ovarios Diana. que lo saco. Muy bien. Pues nada, Diana, ya son menos cuarto. Si quieres aprovechar para contarles a las madres y padres conscientes cómo le puedes acompañar con tu círculo de armonía, lo Bueno, pues puedes hacer y ya lo despedimos. sí, nada, nosotros, bueno, tenemos un programa, bueno, es un programa un poco exclusivo, ¿vale? En el sentido de que yo para realmente conseguir resultados con las madres, pues necesito un gran compromiso por parte de las madres y que estén al 100% y con ganas de conseguir esa transformación, ¿no? ¿Cómo las ayudo? Pues es un programa de 6 semanas donde trabajamos la conciencia, el pensamiento, los miedos, las emociones, los valores, los objetivos que nos queremos proponer, en fin, una serie de pautas, ejercicios, actividades, videoconferencias durante 6 semanas, acompañamiento. Y claro, para que este acompañamiento sea algo muy personalizado, pues tengo que reducirlo a muy poquitas mamás, como máximo 6, porque no doy para más. Eh, y vamos trabajando durante esas 6 semanas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay una pequeña lista de espera y por eso hay un formulario que tienen que rellenar para que yo analice y estudie el caso para ver en qué puedo ayudarle, ¿no? De hecho, luego hago hasta una llamada personal para hablar con esa persona y ver qué podemos hacer, ¿no? Muy bien, pues nada, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Gracias a Y ti, María. nada, hasta la próxima. Una gran labor que estás haciendo, ¿eh? Y gracias por Muchas invitarme. gracias. Un beso. Nada, bienvenida siempre. Gracias. Gracias, Diana. Chao, chao. Bueno, y muchísimas gracias, padres y madres conscientes. Nos veremos pronto. Y nada más, que tengáis buena noche. Chao.